Muy buenas noches amigos y bienvenidos a una edición más de Enfoque. A veces nos tenemos que dejar llevar o dejar caer, mejor dicho, por la tentación de la actualidad. No es una tentación, es una realidad, hay que estar en el mundo, como tantas veces se nos ha recordado, y estamos en campaña electoral. Algunos dirán todavía, otros dirán ¿desde cuándo? Pues nosotros hoy, dentro de esta campaña electoral que empezó hace 4 días, queremos plantear diferentes propuestas económicas. Lo hacemos con la gente de nuestra casa, con nuestros habituales colaboradores, eso sí, cogiendo las propuestas económicas que podemos encontrar en los programas electorales. Nosotros vemos primero nuestro vídeo y luego entramos al debate. A 12 días de las elecciones generales y 6 meses después de la última cita electoral, hoy en Enfoque nos planteamos enfocar las diferentes propuestas económicas que ofrecen las 4 fuerzas políticas con más representación en el panorama nacional. En materia de impuestos, las propuestas económicas sobre la mesa parte de un supuesto sencillo en el planteamiento, pero harto difícil en el desarrollo y desenlace. ¿Se pueden bajar los impuestos? IRPF, deducciones como qué hacer con el impuesto de transmisiones y donaciones o cómo gravar las rentas de capital son cuestiones también planteadas que obtienen diferentes respuestas. Tanto PSOE como Ciudadanos y Podemos han reprochado al PP la subida de impuestos de unos 23.000 millones de euros que acometieron nada más ganar las anteriores elecciones para después bajarlos y que esa política no haya servido para reducir la deuda o el déficit público, cuyo incumplimiento podría acarrear una multa a España por parte de Bruselas. El Partido Socialista tiene claro que no se pueden bajar los impuestos, no hay margen, y por ello aboga por elevar los ingresos con una reforma fiscal que permita transitar la mayor parte de la recaudación que actualmente recae sobre la clase media y los trabajadores hacia la riqueza y las grandes corporaciones. El PP insiste en defender su política económica que libró a España del rescate y que ha bajado los impuestos cuando se ha podido. Y esta línea quiere continuar el PP, que pretende recortar otros 2% el IRPF, bajándolo del 19% actual al 17% para las rentas más bajas y del 45% al 43% en el caso de las rentas más altas. En materia de impuestos, Ciudadanos, al igual que el resto de partidos, reprocha al Partido Popular la amnistía fiscal y explica que su partido quiere negociar la senda de déficit para hacerlo compatible con la economía española. Para ello, Ciudadanos quiere exigir a los defraudadores el dinero de la amnistía fiscal y dar más información a la agencia tributaria, además de modificar la declaración de bienes en el extranjero. En su opinión, en 2018, cuando se pongan en orden las cuentas públicas, podremos recortar el IRPF en 3 puntos, con un mínimo del 18,40% y un máximo del 43,5%. Para Podemos es necesario recortar el diferencial de 8 puntos de ingresos con la eurozona. ¿Cómo? Poniendo la lucha contra el fraude como algo prioritario, estableciendo un estatuto para que la agencia tributaria sea independiente del gobierno de turno. Destaca que los ciudadanos que cobran más de 60.000 euros en España son el 3,2% y son ellos los que tienen que aportar más en términos de IRPF. Asimismo, aboga por introducir elementos de progresividad en el IVA y ampliar la base de productos de primera necesidad, así como crear una figura tributaria que permita gravar algunos bienes de lujo. IRPF, IVA, bajada o subida de impuestos, control de fraude, son conceptos que aparecen en los 4 programas, pero ciertamente con análisis diferentes e incluso planteamientos de base confrontados, como por ejemplo, ¿cuándo se considera que una persona es rica? ¿En qué momento se pasa de una política de impuestos proporcionada a las rentas a una política fiscal confiscatoria? ¿Hasta dónde se puede presionar a las grandes empresas fiscal y económicamente con el riesgo de que abandonen el país? Pues estas son algunas de las cuestiones que hoy nos planteamos en Enfoque. Estamos ya de vuelta tras ver este vídeo con algunos de los protagonistas de estos 15 días de campaña. Nosotros pasamos ahora a presentar a nuestros protagonistas, que espero yo que no estén en campaña. Rafael Sancho, buenas noches. Muy buenas noches. Director del CEI de Talavera. Usted no está en campaña, ¿no? No, yo no. Estoy en campaña continua para que haya más emprendedores en la provincia de Toledo. Ah, bueno. ¿Y eso dónde se vota o cuándo se vota? Pues eso hay que tener una idea, trasladarla y desde el CEI, como siempre, te ayudamos a hacer el plan de empresa. Fátima Guadamillas, buenas noches. Buenas noches. La universidad ya pasó su campaña, así que es verdad que en la universidad ha habido campaña, ¿no? Sí, pero bueno, ya fue en febrero, ya estamos trabajando a tope, Claro. como no podía ser de otra forma.
Febrero, marzo, abril, mayo, junio, en 4 meses, bueno, y al mes estaba ya trabajando, una vez concluidas las elecciones y ya podían aprender otros. Y don Juan Ignacio de Mesa, buenas noches. Buenas noches. ¿Usted cuántas campañas ha vivido? Propias, 3. 3. Ajenas muchas, Sí. menos mal, aunque algunas no me las pude permitir porque en mi juventud estaba prohibido votar. Hay gente que no se acuerda de eso. Sí, es verdad, eso es una cosa. Es que la memoria histórica ya se sabe que se hace a instancias de parte. Claro. Bueno, esa primera reflexión que planteamos, estamos en campaña electoral desde hace 4 días, algunos pensarán todavía, otros pensarán desde cuándo. Sí que es verdad que a mí me ha costado, yo todavía no he visto ninguna lona ni ningún cartel y tal, aunque sí que estamos viviendo una campaña electoral muy televisiva. Hemos tenido muchos debates, debate económico, el debate de anoche de los 4 líderes, pero nosotros estamos en una campaña diferente a la de hace 6 meses, Rafa. Yo creo que un poco sí, yo creo que Sí. también he percibido más austeridad, sobre todo a la hora de elaborar folletos informativos. Yo creo que estamos en una campaña más de redes sociales. Yo creo que hoy en día es fundamental transmitir bien toda tu campaña electoral, todo tu programa político a través de las redes sociales, y yo creo que en esta campaña los especialistas de marketing de los partidos políticos han apostado por esta nueva forma. ¿Estamos en una campaña igual, diferente, distinta? Yo creo también que es una campaña muy mediática en el sentido de las televisiones y las redes sociales, no de tanto papel, digamos, y es una campaña además en la que pues, las posiciones han cambiado un poco y está muy, muy compleja. No es la misma situación que vivimos en diciembre de este año, del año pasado, porque hay gente que puede decir, se presentan los mismos candidatos, el panorama es más o menos igual. No es lo mismo, ¿verdad? De cara a la organización de la campaña, por responsabilidad y en respuesta a lo que pide el electorado, es evidente que los partidos se han dado cuenta que tienen que cambiar. No puede haber esa especie de sentido del dispendio que había en las campañas anteriores. La gente tiene que dar un mensaje de prudencia, de austeridad a la hora de hacer su campaña, y eso se transmite, al menos de momento. Sí, yo creo que en eso sí que estamos todos de acuerdo, de que hay menos clima de campaña electoral y como más sentido de que estamos viviendo una campaña, bueno, pues en la que nos jugamos mucho. Yo no sé si tanto como en diciembre, o por lo menos vamos con otras cartas. Nosotros nos hemos propuesto hoy hablar de economía, de las propuestas económicas de los 4 fundamentales partidos, esta vez ya podemos decirlo, con representación en el Parlamento. ¿Tienen posiciones de partida muy diferentes? ¿Hay muchas diferencias? Hombre, yo creo que sí. Es decir, yo veo que hay 3 grandes partidos políticos, el Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista, que focalizan más en los ingresos que en los gastos, más en una equiparación del déficit público. Sí es cierto que el Partido Socialista sigue muy preocupado y focalizando su campaña electoral en el aumento de gastos, sobre todo en políticas sociales, como pueden ser educación y sanidad. Y un partido que se ha diferenciado claramente de los demás, como es Podemos, en el que claramente su propuesta financiera y económica para este país es el gasto público, y lo que no entiendo es de dónde va a salir el ingreso. ¿Se puede dividir estos 4 partidos entre los que apuestan por el gasto controlado y aumentar los ingresos, a los que apuestan por el incremento desmesurado del gasto público? ¿Podríamos partir de esa base o tampoco? No tanto. Si el tema nos guste o no nos guste, todo lo que pueda ser gasto público tiene que salir de lo que paguemos los contribuyentes a través de los tributos. Por lo tanto, es una suma que da una igualdad equivalente. Lo que no se financie con los tributos hay que financiarlo con emisión de deuda. Si nos endeudamos, hay que pagar el capital de la deuda y los intereses. Por lo tanto, eso reduce también parte de lo que puede ser gasto finalista. Es como una economía doméstica. Si yo en mi casa llevo 2.000 euros todos los meses y mis gastos corrientes son de 1.800, pues bueno, pues tengo capacidad para vivir y 200 euros para ahorrar para cuando vengan mal dadas las cosas. Si lo que decido es que quiero vivir mejor de los 2.000 euros que ingreso y me gasto 2.500, pues tengo que irme a un banco a que me preste la diferencia, y luego ese dinero lo tengo que devolver. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el límite de lo que yo pueda considerar que puedo dilapidar en gastos? Y digo dilapidar en gasto si no tengo la certeza de que lo voy a recaudar vía ingresos.
Esa es la interrogante del millón. A mí si me explica cualquier partido político que puede gastarse un 20, un 10, un 15, un 50% más de lo que ingresa y me demuestra cómo hacerlo, sin que eso suponga el que las generaciones futuras estén totalmente hipotecadas para poder vivir, yo encantado, pero todavía nadie me lo ha explicado. Podemos hablar de 60.000 millones de incremento del gasto público de aquí a 2019. Y bueno, pues da diferentes cifras que sobre el papel o sobre su programa de IKEA cuadran. Como las estanterías. El problema de IKEA os habrá pasado que te pones a montar la estantería y te sobran piezas, ¿no? No, yo creo que Imagínate que a Podemos le sobran piezas o le faltan piezas. Yo creo que efectivamente habla de esas cifras de gasto, pero no da ninguna forma sensata de recaudación, porque lo de las grandes empresas, los ricos, pues los números no salen. Quiero decir, las grandes empresas se ubicarán en otro sitio y las grandes fortunas también de manera inmediata, en cuanto los impuestos empiecen a subir más. Y luego además está el tema de Europa. Tampoco los gobiernos en el tema económico son libres de hacer cualquier política, a no ser que llegues a una situación pues, de salida de la Unión Europea, a una situación griega, a una situación que sería la verdad desastrosa para la economía, con lo cual esos planteamientos un poco irresponsables preocupan. Ni siquiera Grecia ha hecho lo que dijo que iba a hacer. No, Grecia al final una economía que estaba empezando a crecer, lo que han hecho es cargarse totalmente el crecimiento y vivir ahora a base de rescates y en una situación aún así muy difícil, claro, para el país. La clave, sí que es verdad que yo en esta campaña, conforme a otras campañas así a primera vista, sí que he visto que hay algunos que lo han dicho. El PP ha dicho, no se pueden bajar los impuestos, de momento. El PSOE ha dicho, se van a subir los impuestos. O sea, aquí llevamos algo de adelantado con respecto a otros años. ¿Pagamos muchos impuestos en España? En comparación con el resto de Europa... Vamos a hablar primero de los ciudadanos y luego que hablen los empresarios autónomos. Vamos a ver, en comparación con el resto de Europa, los tipos impositivos que hay en España son normales, incluso más altos en algunos tipos impositivos que en el resto de Europa. Por ejemplo, en el IVA estamos en el puesto 19 de la OCDE, no estamos ni en los primeros ni los últimos. Los tipos impositivos son razonables. El problema fundamentalmente de España es la economía sumergida. El 20% de la economía en España no paga impuestos. Y eso implica que no pague impuestos el con IVA o sin IVA de la factura de la reparación pequeña o la gran sociedad que se busca la fórmula para hacer ingeniería financiera y poder tener un domicilio fiscal en un paraíso fiscal. Es decir, que aquí no culpemos a los demás. O sea, aquí la implicación es de toda la sociedad. Un 20% de la economía española es economía sumergida que no paga impuestos. Y eso es lo que hay que luchar y lo que tenemos que plantearnos seriamente para resolver. ¿Los empresarios qué dicen? ¿Se pagan muchos impuestos? Bueno, yo también coincido con Juan Ignacio en que realmente no es un problema de pagar muchos o pocos impuestos, sino controlar la economía sumergida. No olvidemos que antes que bajar o subir impuestos, yo creo que lo más importante es controlar el déficit público en España. En España se ha pasado en los últimos 4 años de un déficit del 5,1 a un 3,2, que significa un ahorro de 60.000 millones de euros, que es lo que precisamente pide Podemos como gasto público. Yo creo que estamos consiguiendo entre todos, con un esfuerzo muy importante, tanto por la Administración como por parte de los empresarios y de las instituciones, una mayor credibilidad internacional. España ahora está en el puesto 17 en cuanto a credibilidad internacional y en el 13, es la 13 economía del mundo. Es decir, hemos conseguido un éxito importantísimo. Se llegó al puesto número 9, acordaros, en la época de José María Aznar, pero estamos en el 13, que yo creo que es un puesto muy importante. Entonces yo creo que el empresario, más que subida o bajada de impuestos, lo que propone es un control del déficit público y una estabilidad económica y financiera, pues que desgraciadamente con la inestabilidad política no se está produciendo. Fátima, ¿quién es rico en España? Porque parece que no se ponen muy de acuerdo cuando hablan de los ricos. Exactamente. O sea, aquí nos miramos todos diciendo, ¿seré yo? ¿Seré yo? Puede ser de un pequeño negocio, de un salario alto, no tiene, o sea, no hay una definición de quiénes van a ser los ricos y tampoco creo que haya un planteamiento serio de si de ahí pueden salir una mayor carga impositiva. Yo creo que
que la solución no puede venir por ahí, que se tienen que generar más ingresos generando más actividad económica en todos los aspectos. ¿Quién es rico en España? Formalmente, y según lo que dicen unos y otros, son ricos para los tramos de renta que establece el IRPF, todo contribuyente que tiene ingresos brutos anuales más de 60.000 euros al año. Contribuyente individual. Individual. O sea, persona física. Persona física. Más de 60.000. Más de 60.000. Según las estadísticas de ingresos, por la declaración que cada uno hace, más de 60.000 euros al año son el 3,2 de los contribuyentes españoles. Lo cual quiere decir que si rico ya es el que ingresa más de 60.000 euros, ojo, 60.000 euros brutos. Pues el 3,2 implica que ricos en España, pues extrapolando a los niños que no tienen ingresos, los parados que lo tienen crudo los hombres y la situación de los jubilados que son mileuristas, pues estamos hablando de una población en donde podemos hablar de 30 millones, de 30 millones el 3,2, pues resulta que estamos hablando de ¿cuánto? 900.000 españoles podrían ser ricos. ¿De acuerdo? Sí, yo a nivel de empresa, esta mañana precisamente estaba mirando un informe que ha salido en el INE y que decía que en Castilla-La Mancha hay 125.000 empresas, de las cuales el 99,7 son pymes o micropymes. Solamente hay 400 empresas de las 125.000, 400 empresas medianas y 100 empresas grandes o muy grandes. Por lo cual yo creo que el porcentaje, como dice Juan Ignacio, es ínfimo. A esas rentas individuales, estamos hablando, luego pasaremos con lo de las sociedades y tal, se les aplica unos tipos que pueden llegar hasta el 43%. 45 marginal. El 45%. Bueno, pero si es que algunos Podemos, bueno, pues pide subir esas rentas incluso hasta el 48%. ¿Pasaríamos a una política impositiva confiscatoria? No, vamos a ver. No nos equivoquemos. Los impuestos directos, que son los que pagamos a través de nuestro impuesto sobre la renta a las personas físicas, es un impuesto progresivo, en donde los marginales no quieren decir que sea el tipo con el que pagas. Es decir, yo puedo pagar en un marginal del 43%, pero eso no quiere decir que por todo lo que yo ingrese te quitan el pague 43%. el 43%. Los tipos medios son entre lo que pagas de menos y lo que pagas de más. El problema radica en que, para que lo sepamos, vamos a hablar del pequeño, vamos a hablar del bajo. Tipo impositivo, en el que entramos por debajo, 17%. Normalmente no pagas el 17%, porque tienes un mínimo exento en función de tu situación personal o familiar y tienes unas retenciones. Vamos a suponer, a lo loco, ¿no?, que lo bajas y dices, bueno, mira, el mileurista está pagando por renta un 5%. No parece que pague mucho, pero es que no se nos olvide que luego están los impuestos directos, y los impuestos indirectos. Claro, el IVA, no se nos olvide. Lo pagamos todos los días. Cada vez que compras algo, pagas entre un 4 y un 21% de impuestos. Cada vez que echas gasolina, pagas impuestos especiales sobre el hidrocarburo y además pagas el IVA correspondiente. Con lo cual, un contribuyente normalito, mileurista, está pagando de impuestos más del 20% de su renta neta disponible. Y se nos olvida que lo que tenemos que plantear a nuestros políticos, que son los administradores de nuestro dinero, es que hagan un gasto eficiente de ese dinero. Y ahí es donde está el marrón, ¿no? El gasto eficiente no implica el hacer recortes en quitar dinero en sanidad, que es un servicio público, ni en quitar dinero en educación, que es el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos, ni quitar dinero en justicia, que es lo que te da seguridad para saber que vives en un Estado de Derecho, ni quitar dinero en las pensiones, que es lo que da tranquilidad a nuestros mayores. En eso no hay que recortar. Donde hay que recortar es en otras muchas cosas que todavía no quieren asumir que hay que hacer, porque la revolución del cambio de la administración hay que asumirla de una vez por todas, igual que se ha hecho en las empresas. ¿Y por qué eso no está en los programas electorales? Yo por lo menos no lo he contemplado. ¿Tú te has leído el catálogo de IKEA entero? No me ha dado tiempo. Por cierto, en la propuesta 360 se pide una plataforma logística para Toledo, para la ciudad de Toledo, capital de Castilla y León. Será una rata. Esperemos. Será una rata. Será una errata.
será una errata. No, pero es que el catálogo ya se sabe que normalmente cuando no te dan instrucciones te equivocas de tornillo y de tuerca a la hora de poner el problema. Luego, además, yo también sobre esto de los impuestos quería decir que muchas veces la subida de impuestos no genera mayores ingresos. Porque hay una cosa, el tipo marginal, como decía Juan Ignacio, no es el tipo medio que pagas, sino el tipo marginal, es decir, de los ingresos adicionales que vas consiguiendo. Y eso es un desincentivo directo a generar más ingresos. Si tú eres un pequeño autónomo, si eres un profesional libre, que si haces más actividad puedes aumentar tus ingresos. Y al final resulta que lo que vas a ganar Dice, casi se lo va a llevar Hacienda. Llega un momento en el que no te interesa para nada aumentar la actividad. O hacerlo en B. O hacerlo en B, que es aumentar la economía sumergida. Entonces es que eso no es una fórmula matemática que yo aumento el tipo y aumentan los ingresos proporcionalmente. Es que hemos visto casos y situaciones en las cuales un aumento de los impuestos ha supuesto una bajada en la recaudación y al contrario. O sea, que lo que necesitamos son ingresos, pero los ingresos realmente van a ser estables y vamos a poder contar con ellos a largo plazo cuando vengan de un incremento de la actividad económica. Y esa medida en 60.000 euros pues es un desincentivo para un profesional libre, para un pequeño autónomo, o para, como decíamos, o hacerlo en B o a sencillamente no complicarse más la vida. ¿Qué piden los empresarios? Tú que estás todo el día trabajando con empresarios, autónomos... Desde el punto de vista de la administración pública, yo creo que... Desde el punto de vista fiscal, vámonos a... Desde el punto de vista fiscal, bueno, evidentemente una revisión por parte de la fiscalidad por la administración correspondiente, ¿no? Yo creo que hay impuestos directos, hay impuestos directos e indirectos que deben ser revisables, pero también hay una falta absoluta de información por parte de la administración hacia el pequeño y mediano empresario. Esta mañana estábamos hablando en un foro de innovación e investigación aquí en Castilla-La Mancha y salía que se han tenido que devolver en la anterior legislatura fondos FEDER por falta de petición de los empresarios. Pasa todos los años. Todos los años, todos una pena. Los años. Por falta de petición de empresarios. Entonces, claro, los empresarios es que no son informados, no somos informados de que existe este tipo de ayudas. Pero hablamos de cantidades importantes de fondos FEDER y fondos FSE. Por lo tanto, yo creo que muchas veces también lo que falta es un poco de información fiscal, financiera y también en cuanto a ayudas y subvenciones que no se recibe adecuadamente. También es cierto, como decía Juan Ignacio, que yo creo que no se focaliza con el suficiente énfasis en las infraestructuras. Yo creo que hay ciudades, y la vivo directamente como Talavera, que la llegada del AVE pues, va a suponer, esperemos, una revitalización absoluta del comercio y la empresa en esta ciudad, ¿no? ¿Tú confías en que va a llegar al AVE? Sí, yo creo que antes o después llegará al AVE. Tengo esa esperanza. Sí. Bueno, hubo un alcalde de Toledo, que no eras tú, que dijo una vez, si el AVE pasa, si yo lo que quiero es que pare. A ver si va a llegar y no va a parar, lo digo por eso, ¿no? Hombre, yo creo que el AVE dio una dinamización empresarial muy importante a Toledo y yo creo que cultural. Pero acuérdate que no llegó a la primera. Que nos rodeaba, al principio nos rodeaba. Sí, pasaba por Villaseca. El asunto del AVE yo rogaría, por favor, que no lo toquemos aquí porque pueden salir otros temas colaterales, que sería para que alguno se pusiera... Para que algún exalcalde hablara. Muy colorado por lo que llegó a hacer en aquel momento. Bueno, sí. El AVE a Talavera, ¿estás Sí, yo creo que estoy convencido que antes o después va a llegar. Yo creo que hay un esfuerzo también, el alcalde de Talavera, Jaime Ramos, está haciendo un esfuerzo grande, se desplazó el otro día a Portugal para intentar que esa empresa privada que lleva parte de la construcción pues acelere los trámites. ¿Por qué los éxitos económicos? Porque estamos de acuerdo que parece que el programa de Podemos en materia económica suena muy bien, pero no parece que se pueda llevar a la práctica, aunque tendrá su respaldo electoral en votos, 5 millones de votantes en las últimas elecciones. No sé si bajará, si subirá, pero hay gente que se lo cree. El programa de Ciudadanos, bueno, pues campea ahí entre PSOE y PP. El programa del PP, el programa del PSOE parte de esa base de que no va a haber bajada de impuestos, todo lo contrario, va a haber subida de impuestos. Y el programa del PP, bueno, pues quiere partir de esa base de lo que han hecho durante estos 4 años. No se le puede negar al Partido Popular que, bueno, consiguió librar a España de un rescate, que las cifras económicas van remontando. No sabemos si es únicamente por su gestión o también las circunstancias de Europa pues nos ayudan. Pero ¿por qué los éxitos económicos del Partido Popular no le benefician electoralmente? Porque no es la primera vez que le pasa. Ya le pasó con Andar. Bueno, vamos a ver. Yo creo que ha habido un error, vuelvo a insistir.
La reducción del gasto público no puede venir en todo aquello que son prestaciones directas al ciudadano. O sea, que no le beneficia por las formas en que lo ha hecho unas cosas. Es que es una cosa de cajón. Independientemente de que no haya habido tanta repercusión como se ha magnificado en asistencia sanitaria, educación, justicia y todo lo demás, lo que sí es cierto es que donde se han producido los recortes, buscando una eficiencia que se tenía que haber buscado en otros ámbitos de la administración. O sea, pongo un ejemplo, porque se prometió y no se ha hecho. En los años 70, el número de funcionarios que España tenía con una población de 32 millones de habitantes no llegaba al 1.000.000 de funcionarios. Actualmente, el número de funcionarios que tiene España, con 42 millones de habitantes, es de 3,5 millones. Se ha multiplicado por 3. Entonces, se ha producido un solapamiento de administraciones. 8.000 y pico municipios, 40 y tantas diputaciones, 17 comunidades autónomas, administración central, y no se ha producido la revolución que el conocimiento de las nuevas tecnologías tiene que llevar a todo tipo de gestión. En cualquier empresa es evidente que el departamento de administración que había en función de su volumen de facturación y número de empleados en los años 70, ha caído exponencialmente en el momento presente. ¿Por qué? Porque la revolución digital, la innovación tecnológica y todo ha supuesto que la productividad se haya incrementado de forma exponencial. ¿Por qué no se traslada eso a la administración? ¿Por qué no cambiamos la dimensión de los municipios? ¿Por qué no nos planteamos cuál es el tipo de servicios que tienen que dar las diputaciones? Esa es la gran revolución que hay que hacer para reducir el gasto público. No reducir el gasto público en sanidad o en educación. Donde hay que reducir el gasto público es en la propia estructura de la administración, que se ha convertido en un elefante que no hay quien lo pare. ¿Y por qué no se ha hecho? Pues porque el encaje... claro, dices, han fallado en las formas de acometer el gasto público, que además le han generado impopularidad y además le han restado votos, o por lo menos no le van a hacer sumar votos. O sea, saben que lo estás haciendo mal y perseveras. Y sabes que tienes otro camino, porque esto de la reforma de la administración es un mantra que viene coleando desde los años 80, sabes que tienes otro camino que no hace tanto ruido, que no se ve directamente, no incide directamente sobre el ciudadano y no lo pones en marcha. ¿Por qué? Pues entre otras cosas por los equilibrios entre comunidades autónomas, porque hemos llegado a un momento en que es dificilísimo gestionar eso. Es dificilísimo en educación, es dificilísimo en sanidad y es dificilísimo en todo lo que es la organización de los distintos niveles de las administraciones públicas. Entonces estamos de acuerdo que los ayuntamientos normalmente no disponen de muchos fondos, pero las comunidades autónomas, pues cada una lleva, al tener cedidas las competencias en sanidad y educación, cada una lleva un sistema, cada una toma unas decisiones y con el gobierno central pues hay un encaje muy difícil en muchos aspectos y ese es un problema que tenemos. Y luego porque algunas decisiones simplemente no eran acertadas y no eran acertadas las decisiones, yo lo digo por el ámbito que me toca, pero se puede hablar igual de la sanidad y todo, no era acertado la reducción que se ha hecho en el gasto en I+D. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. O sea, cualquier país que aspire a fortalecer su modelo económico, a no sé qué, la I+D no lo ha tocado. No, la reducción en educación también, o sea, no han sido acertadas esas políticas. ¿Y entonces por qué no han tirado por el otro camino? Pues me imagino que esto suponía menos problemas que el negociar con las comunidades autónomas determinados aspectos. ¿Tú crees? Sí, yo, complementando un poco lo que ha dicho Fátima, efectivamente, la reducción, por ejemplo, en I+D+I fue brutal. En Castilla-La Mancha se pasó de 92 millones de euros, corrígeme si me equivoco, a 26 millones de euros en ayuda a investigadores, a proyectos de investigación, etcétera, etcétera. Castilla-La Mancha, creo recordar que tenía 72.000 funcionarios sobre una población de 2 millones de habitantes. Y bueno, se hizo un estudio en su momento y evidentemente había mucho funcionario. ¿Entre las tres administraciones? Entre las tres administraciones. Sí. Había un estudio con lo cual, tal y como decía también antes Juan Ignacio, pues se solapaban muchas funciones. De hecho, pues había instituciones que tenían 4 personas para el registro, cuando podían estar perfectamente suplidas con una persona, etc. Yo lo que creo que le ha pasado al gobierno actual, al gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy, es que no ha sabido comunicar lo que ha hecho en términos económicos y financieros. Es decir, no han sabido transmitir lo que se encontraron y lo que han hecho, lo que se ha hecho 4 años después, con una evolución clara de disminución del déficit público,
de una disminución del número de desempleados, de una mayor credibilidad internacional, de una mayor credibilidad financiera y bursátil, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, yo creo que es un problema de comunicación. Pero no es la También primera es vez un que le problema. pasa. Bueno, pero también es que son cosas, es que es muy difícil, vamos a ver. La media, ahora voy a ir contra lo que yo he dicho antes. La Vale. media de funcionarios por millón de habitantes que tiene Cambia de España... sitio, si quieres. No, es que yo creo... La media de funcionarios por millón de habitantes que tiene España no es disparatada en comparación con otros países de la Unión Europea. Es decir, que si nos ponemos a mirar el número total de funcionarios, el número en cifras absolutas, pues tampoco es disparatado, ¿no? Lo que pasa es que están cambiados los papeles. O sea, a lo mejor hacen falta más maestros, más médicos, más jueces, más fuerzas de seguridad, más asistentes sociales, más personas que atiendan a la tercera edad. O sea, a lo mejor resulta que faltan un montón de puestos de trabajo en áreas de servicios directos Una que se tienen que redistribución haría prestar a la falta. población. Y en cambio sobran lo que antes planteábamos. ¿Por qué yo resulta que tengo que resolver los problemas de gestión interno con un escáner y una persona que recibe toda la documentación en centralita y con eso resuelvo todos los documentos que entran en una empresa? Y yo para poder acudir al registro tengo que ir a ver a qué administración, a ver dónde. Todavía no me aclaro si un solo trámite para una apertura de una sociedad lo puedo hacer ante un solo registro de una sola administración o tengo que recurrir a administración local, autonómica y pluriprofesional. Hay que reformar eso. Y es que es una cosa que es de cajón, es una obviedad. Vivimos en la sociedad de las nuevas tecnologías y no podemos vivir a espaldas. Y además es curioso que en el capítulo de ingresos la administración ha hecho una revolución maravillosa. Estamos en época de rentas. Y realmente... Hasta el 30 de junio. Bueno, sí, estamos en época de rentas. Y todos sabemos que Hacienda, vamos, nos saca la foto perfectamente a todos, ¿no? Y es una maravilla. O sea, tenemos ahí la cantidad de datos que Hacienda gestiona para poderlo llevar a cabo. Fenomenal. Otro ejemplo es tráfico. ¡Qué maravilla! Todos los coches, los carnés, las multas, todo funciona de maravilla, funciona de maravilla. Es fantástico. Ahora, en lo que es la gestión, la respuesta al problema del ciudadano, lo que es el trámite, la innovación tecnológica brilla por su ausencia en la justicia, exponencialmente. sobre Bueno, todo. La justicia hay una reforma pendiente. 17 comunidades con programas de justicia totalmente diferentes en donde un modelo no corresponde con el de la comunidad de al lado. El tema de las tarjetas sanitarias. O sea, ¿por qué yo tengo que tener una tarjeta? Porque yo tengo que tener una tarjeta sanitaria que me es más cómodo llevar la tarjeta sanitaria europea que la de mi comunidad cuando estoy de viaje en otra comunidad autónoma de España? O sea, hay cosas que dices, hombre, por Dios, que son de cajón, que ahí hay que hacer una reforma. Y esa reforma es donde cuesta un montón de trabajo. Pues ahí es lo que iba yo, pero es que no acierto a entender por qué es tan difícil. Porque lo plantea el sentido común, lo plantea el día a día, lo plantea los ciudadanos y no acierto a entender por qué es tan difícil. No. Pues eso no se ha hecho. Yo creo que, como decías, al partido del gobierno le ha faltado comunicación, ha tomado reducciones de gastos que a lo mejor en principio parecían las fáciles, pero a largo plazo no eran buenas, y ha tomado también decisiones de subidas de impuestos, algunas veces también muy difíciles de explicar, sobre todo en la clase media, que es la que paga prácticamente todos los impuestos. Pero sí que es verdad que el gobierno ha bajado el IRPF, ha bajado tal, y Sí, tampoco ahora al final, se le reconoce, ¿no? Es como un poco frustrante. Pero me ojo, imagino para el gobierno del PP, para el Y luego ministro. yo creo que muchas veces también hay una especie de... Todo tiene que ser tan políticamente correcto que hay una especie de complejos para explicar las cosas. Es decir, nosotros creemos esto, por ejemplo, en eso está bien, alguna vez el ciudadano se explica claramente, habla, por ejemplo, de centralizar competencias que están descentralizadas. Y nadie se atreve a hablar de eso porque no le parece políticamente correcto. Y el propio PP hace cosas que luego las explica, desde mi punto de vista, difícilmente, porque parece que no cuadran con... que es más fácil defender otras cosas. Hablaron de concentrar de nuevo competencias, me acuerdo que fue UPyD, que habló de concentrar las competencias en materia educativa y se le echó todo el mundo encima, Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces esos temas nadie los toca. Y luego hay un tema, y en política es que, por muy importante que sea la economía, que lo es, no todo es economía. Y algunas veces no se explica suficientemente, pues hay partidos que defienden sus valores o su forma de pensar sin complejos,
incluso con una cierta superioridad con una cierta especie de superioridad moral que acaba cansando, y otros que tienen muchos problemas a la hora de explicarlos porque les parece a ellos mismos que eso no vende, y lo que más vende yo creo que es la autenticidad, y que cada uno tenía que explicar lo que piensa y lo que cree, sobre todo si tienes logros anteriores que avalan eso frente a los que no los tienen, porque entonces se ponen a explicar programas gente que no tiene experiencia de gobierno y que tampoco tiene una coherencia en lo que ha hecho, pero como si estuvieran mirando por el bien común más que nadie. Entonces hay que explicar lo económico y también hay que explicar lo otro que no es económico, en lo que cree cada uno. Pues si en materia económica no se tiene claro, en materia de pactos ya, ¿para qué nos vamos a engañar? O sea, ¿quién enseña sus cartas sobre la mesa? Nadie. Bueno, Ciudadanos las ha enseñado y fíjate la que le ha caído encima, ¿no? Que la que le está cayendo por las dos partes. ¿Qué va a pasar con los pactos? ¿Por qué no enseñan? Bueno, yo plantearía la pregunta de otra manera. ¿Los ciudadanos tienen derecho a saber con quién van a pactar las fuerzas políticas? Porque lo que saben ya es que va a haber pacto. Y si no hay pacto, pues dentro de otros 4 meses estamos de elecciones y ya está. Hombre, yo creo que la tradición española, desde el punto de vista de los pactos políticos, es muy corta. Hemos vivido... Eso te iba a decir, cuando has dicho tradición me he echado un poquito las manos en la cabeza, porque vamos, somos unos imberbes en esto. Claro, ha habido única y exclusivamente un bipartidismo más o menos imperfecto, basándose en las alianzas con fuerzas nacionalistas a lo largo de todos los años, desde que se aprueba la Constitución. Entonces no tenemos verdaderamente una tradición que nos permita asumir que lo que estamos es en una democracia representativa. La democracia representativa te obliga a que una vez que has depositado tu voto y has dado tu confianza a un partido, tienes que asumir el que tiene que haber una cocina donde se fraguen determinados acuerdos para poder formar gobierno. Eso es de cajón. Y en esa cocina pues habrá que dejar pelos en la gatera a la hora de negociar cuáles son los elementos fundamentales irrenunciables y cuáles son los que se tienen que pactar. Entonces, desde ese punto de vista, el que haya un partido político que se enfrente a su electorado y le diga yo no voy a pactar jamás con nadie, y luego tenga que pactar, pues es una contradicción. Y lo mismo sería el que dijera yo voy a pactar. No se lo traga, eso ya, yo creo, ¿no? Después de estas... Yo creo que el mensaje del 20 de diciembre fue muy claro. Se acabó el bipartidismo y están ustedes condenados a entenderse. Y lo que pedimos los electores es que haya un gobierno de pacto, un gobierno de coalición, que puede ser con entrada en el gobierno de más de 2 partidos o de uno solo con un acuerdo parlamentario de legislatura. Lo que usted quiera, resuélvanlo ustedes, que para eso les hemos dado nuestra confianza. Lo que estamos viviendo ahora es el fracaso absoluto de la capacidad de negociación de los partidos. Y como el tema no se resuelva el día 26, yo creo que va a ser frustrante para todos, porque España no puede seguir manteniéndose en esta especie diletante de no pasa nada y seguimos con un gobierno en funciones meses y meses. Los que lo han hecho mal son nuestros dirigentes, no los ciudadanos. No, es que también se echa la culpa de este fracaso a lo que es la sociedad española, que no es suficientemente... No. Claro, cada uno vota lo que vota, lo que quiere votar. Quiero decir, los partidos se presentan, tienen derecho a presentarse y los ciudadanos tienen derecho a elegir. Después los pactos, no es que los ciudadanos tengan que saber de antemano lo que van a pactar, pero sí que deberían tener claro que el partido al que votan va a respetar una serie de líneas rojas, porque aquí están en juego cosas que no pasan en ningún otro país, como la unidad nacional. Entonces, yo creo que los ciudadanos sí tienen derecho a saber que el pacto que haga cada partido no va a afectar, por ejemplo, o el modelo educativo, una serie de cosas que yo creo que sí que deberían ser líneas rojas, aunque luego en los pactos, como tú decías, pues tengas que ceder en algo. más cintura para... Pero no, por ejemplo, en un tema de unidad nacional. En eso yo creo que sí que tenemos derecho a saber lo que van a hacer y hacia dónde vamos. ¿Se les pierde el respeto a los ciudadanos? Hombre, yo lo que sí me gustaría es que el ciudadano votase más. Es decir, yo creo que en las pasadas elecciones de diciembre se vote un 63%, que significa que un 37% de los españoles se abstienen. Es como decir, me interesa poco o doy un voto de castigo ante lo que hay en la sociedad, pues me parece que es para reflexionar. No, tampoco quiero que se llegue el otro día, me contaba un primo mío Estamos en los niveles un poquito europeos, ¿eh?
Pero en un tema de tanta responsabilidad como es el futuro de España, yo creo que el ciudadano español Pero se que debe los involucrar. europeos cuando eligen sus gobiernos están en ese nivel de abstención o participación. El otro día me contaban que en Australia el que no vota, tú puedes votar sí o no o en blanco, y si no votas, $100 de multa. No sé si es una barbaridad, probablemente es una barbaridad porque te quita el derecho a abstenerte. Pero sí es cierto que a mí me da mucha tristeza que el 37% de los españoles se abstengan de votar. Entonces, yo creo que es bueno que se manifiesten hacia qué opción política quieren. Y luego ya los políticos que decidan ellos internamente cuál es la mejor opción para España. Pues no creo yo que vayan a subir mucho las cifras de participación. No creo, quizá bajen. Y en Quizá bajen junio con la porque es playa. junio, la selección española, la playa, o sea que... Lo mismo Pues, tres- pero qué fíjate, de porque todas... todos esos condicionantes, el otro día lo discutía yo con una compañera y dice que no influyen, digo, eso influye muchísimo. Todo. También la No sé cuándo juega desafección España. Bueno, estamos en cuartos, me parece, ese 26, el sábado, estamos en cuartos, o sea que digo yo que estaremos, no sé. También la desafección se entiende, porque después de votar en diciembre y los 4 años que hemos vivido, también se entiende un poco que la gente piense es que esto no sirve para nada, es que son todos impresentables, es que... Y además es que no ha también se cambiado de entiende un ningún poco. cabeza de cartel, ¿no? Que tampoco hay un elemento motivador en decir, sí, aquí han estado Es que 6 siguen meses. diciendo lo mismo las mismas personas. No. Eso también produce cansancio, eso Pero- también es comprensible. Pero luego es focalizar los problemas reales. Por ejemplo, Unidad de España. Eso puede sonar mejor o peor. Ahora, tú plantéale a la gente, oiga, es que nos estamos jugando un modelo de sociedad en el que haya unidad de caja de la seguridad social. Y eso implica la defensa y el mantenimiento de las pensiones. Y eso implica el que podamos negociar la centralidad en que haya eso de la tarjeta sanitaria única, que a mí me parece una de las pérdidas de derechos mayores que hemos tenido los O el ciudadanos. modelo educativo, hay un El montón modelo- de cosas. El modelo educativo, el que haya un currículum de modelo educativo que en un 80 o en un 90% sea similar para todas las comunidades autónomas, que haya su marcada diferencia y su respeto a aquellas comunidades en donde haya un idioma cooficial, pero a mí se me caen los palos del sombrajo y lo voy a decir con la nuestra. O sea, el que las unidades de geografía que se enseñan en Castilla-La Mancha puedan tener más importancia el conocer los montes de Toledo, que me parece dignísimo y maravilloso, que el conocerlo de Machuchaco en Vizcaya, Ajo en Santander, pues sinceramente lo digo, a lo mejor estoy equivocado, pero creo que mire usted, o sea, a mí me interesa mucho más saber dónde está Hong Kong que no dónde está otra cosa. O sea, mi concepción del mundo lo tengo que hacer ampliando mis horizontes, no mirando enfrente, no mirando a 10 metros de mi casa. Entonces yo creo que ese concepto de ir a lo cercano, a lo propio, es muy bonito, pero es folclórico. La formación de un alumno, de un chico, tiene que ser universal. Hay que decirle horizontes, macho, lárgate al mundo. No te quedes en la esquina de tu calle. Ya, pero todo Eso el mundo- enriquece enormemente. Y estamos logrando, por una especie de dinámica absurda de la formación en manos de cada comunidad autónoma, el hablar de lo propio, cuando yo creo que hay que hablar del universal. Bueno, todo el mundo quiere tener su parcelita. Bueno, Y claro, que tiene cabida, pero dentro de un ámbito un Hombre, poquito claro, más por Dios. general. Estamos terminando ya, no me puedo resistir la tentación. No voy a pedir una porra, porque no es cuestión, no es... pero sí que os voy a pedir algo más. ¿Tendremos gobierno de esta sí? Yo espero que sí. Yo espero que, ¿Sí? yo espero que sí. Compacto, en Pero eso que también los- estamos de acuerdo. Que los ¿Tendremos políticos gobierno? Bueno, sean Fátima, coherentes. ¿no? Yo veo más un gobierno en minoría, creo que tendremos gobierno, pero veo un gobierno en minoría más fácil y una legislatura corta que un pacto. No veo un pacto porque luego la experiencia regional y autonómica y de alcaldías Un gobierno en minoría, y como corto. diciendo vamos a sacar un gobierno como sea para Veo no más cansar la de más a la abstención. ciudadanía la abstención para que haya gobierno y una legislatura corta, veo más eso que un pacto. del PP. Claro, más factible. Yo Del también. PP. Del PP. Sí, eso es lo que dan Yo- todas No, las tú no ves encuestas. eso. yo abro todas las opciones. Tengamos en cuenta que hay muchos ayuntamientos y muchas comunidades autónomas Que que están en en este pacto. momento se sostienen por pactos
que tampoco han sido pero de también se mayoritarios. sostenían hace un mes, después de los resultados del 20D, y no dieron... Tengamos en cuenta que por eso no hubo a lo mejor determinados acuerdos. Todo puede suceder. Hombre, sí. pero yo creo que es obvio que en este momento Esta vez no tienen más remedio que llegar a un acuerdo para que haya gobierno. Si del día 26 no sale gobierno y mantenemos un gobierno en funciones, no se nos olvide, no se aprueba el techo de gasto para la legislatura y por lo tanto no hay presupuestos para el año 2017. Tenemos un déficit de 10.000 millones que hay que dar explicaciones a Bruselas. Es decir, que no estamos jugando aquí a las canicas en la esquina, estamos jugando con Y en el con día a cosas día, muy y eso serias. sí que quería yo aprovechar la presencia aquí de Rafa, en el día a día eso se nota en la actividad empresarial. Muchísimo, muchísimo. O sea, es algo, dice, bueno, es que hay gente que puede ser, pues en Bélgica estuvieron no sé cuántos meses sin gobierno y mejor les fue, pues sí, no se nota, pues sí, la sanidad sigue funcionando, la educación sigue funcionando. Se nota en falta de inversión, la falta de inversión lleva implícita la falta de consumo y es una pescadilla que se muerde la cola. Es decir, la inestabilidad política es lo peor que puede haber para el mundo empresarial. La inestabilidad o la incertidumbre. La incertidumbre. Estarán a la par, ¿no? Ujú. Bueno, pues con esta palabra nos vamos a quedar. No os voy a pedir lo siguiente, que es lo que nos apostamos cada uno, porque no es yo no apuesto, no juego a nada. Bastante tenemos con la Eurocopa. Sí. Apuestas. Bueno, ayer ganó España, ¿no? No vamos mal. Algo es algo. En los 2 últimos minutos, ¿no? Hombre, poquito a poco Y se hacen encima, las cosas. encima marca Piqué. A ver si... Eso es un buen augurio, Sí, ¿no? sí, A sí, ver sí, si sí. va a ser Y a pase de Iniesta. A ver si va a ser De Albacete. el signo de ese nuevo gobierno en los 2 últimos minutos. Y no digo más. Hasta el Bien. rabo todo es toro. Pues muchísimas gracias a los tres por haber estado a un enfoque más aquí con nosotros y a todos ustedes volvemos la semana que viene. Buenas noches.